Prensa Radial. Los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. Prensa Radial. La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Noticias, entrevistas, reportajes. Prensa Radial. Al día con la información, la política del Ecuador y del mundo, la fortaleza informativa. Prensa Radial. Líderes en información política en el sur del Ecuador. Bajo la dirección de Pablo y Lyndon San Martín Rodríguez. Continuamos con más información a través de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día. Vamos a hacer opinión con Pablo San Martín Rodríguez sobre un tema importante que está generando, no desde ahora, sino desde hace 14 años. Y lo puedo manifestar, Pablo, desde que se comenzó a estructurar la nueva Constitución en Montecristi, cuando pusieron las transitorias, y en las transitorias había una parte muy importante que nadie observó, la letra más pequeñita de las transitorias que decían: vamos a aprobar el Código Orgánico Integral Penal de acuerdo a la ley. El de acuerdo a la ley era una letra que nadie la observaba y la dejaron pasar por alto. Y aquí están las consecuencias ahora, Pablo. Pero ¿cuál es nuestra propuesta de Prensa Radial y Noticias Planeta al Día? Es que la Asamblea Legislativa debe de reunirse de carácter extraordinario. Único punto: derogatoria del COVID y otras leyes que afectan la seguridad del Estado ecuatoriano, Pablo. Lyndon, un placer nuevamente estar a través de Noticias Planeta al Día y Prensa Radial en esta gran alianza de medios de comunicación. Lo que vamos a abordar no lo hacemos ni como periodistas ni como medios de comunicación. Lo vamos a abordar como ciudadanos del Estado ecuatoriano. Usted ha manifestado de que este deber de la seguridad del Estado lo asuma la Asamblea Nacional Legislativa. Situación que no la veo tan prudente ni lógica, porque hay fuerzas oscuras introducidas al interior de la Asamblea Nacional Legislativa. Y estas fuerzas oscuras obedecen a situaciones ideológicas globales, que son las que están utilizando la movilidad humana, el narcotráfico, la trata de blancas y la inseguridad de los estados para atacarlos y hacerse del control de dichos territorios y la gobernabilidad de dichas poblaciones. Entonces estamos hablando de que esto es un aspecto político que surgió en el Ecuador, en Montecristi, y que la inseguridad está insertada dentro de la Constitución, y lo que usted ha manifestado, Lyndon, que ya es una exigencia del pueblo ecuatoriano, modificar estos cuerpos jurídicos dolosos que permiten el engranaje de lo que es la inseguridad en todos los niveles y facetas del Estado ecuatoriano y de otros estados. Recuerde usted que la Constitución del Ecuador tiene un artículo constitucional que permite la libre movilidad sin que se revise el pasado judicial de un ser humano de cualquier índole de carácter internacional. Y ese aterrizaje de la inseguridad es en todo el territorio de América Latina, Europa, Norteamérica y otros estados libres del mundo que no comulgan con estas ideologías totalitarias y dictatoriales a nivel global. Entonces estamos hablando de que la Asamblea Nacional Legislativa, desde el punto de vista político, no van a analizar estos temas que usted fundamentó en la primera inquietud de este tema de opinión, en la cual sostengo que hay fuerzas oscuras que están actuando bajo el velo de la ignominia para poder martillar y también hacer sucumbir lo que sería aspectos de seguridad, aspectos de economía y aspectos de sociedad. Entonces la situación hay que verla por otros sentidos, pero nuestra posición como medios de comunicación, como ciudadanos del Estado, es nuestro total rechazo a las formas violentas que se están instaurando en el Estado ecuatoriano. Pablo, pero sería muy importante dentro de lo que es este aspecto de opinión.
¿Qué pasa con los colegios de abogados del país? ¿Y qué pasa? Vamos a analizar un punto desglosado. Primeramente vamos con ¿qué pasa con el Poder Judicial? Anteriormente hacíamos un comentario de que quiénes son los que primeramente o de primera línea deberían de haber evaluado las leyes y anualmente presentar las posibles reformas a ese cuerpo jurídico porque no presta la garantía de seguridad y para poder administrar la justicia. ¿No son los jueces que están en el Poder Judicial que podrían haber presentado estas reformas, Pablo? Esa es la parte de la espiritualidad de las leyes que se perfecciona en ese rumbo o en ese tramo de la aplicación del verbo jurídico o de la justicia de un determinado Estado. ¿Quiénes son los que pueden observar y determinar la característica de esa espiritualidad y los vaivenes, si cabe el término en el sentido de lo permitido y lo no permitido, el balancear correctamente esa espiritualidad? Es el abogado en libre ejercicio que activa la justicia y también el abogado defensor y el mismo juez y los operadores de justicia que determinan el rumbo correcto del espíritu de las leyes y también de ese verbo jurídico. Pero acá en el Ecuador no se ha dado todo ello. Por eso le señalo, Lyndon y ciudadanía, esto tiene un engranaje global y saben hacia dónde tienen que cometer sus actividades de engranar todo ello, y el Poder Judicial de los estados es uno de ellos. Y le voy a poner un ejemplo tan claro. Usted señala que el nivel de esa jurisprudencia, de ese conocimiento, de esa historia de lo que ha sido el verbo jurídico en la aplicación de los casos en la República del Ecuador, tiene que ser observado por esos ciudadanos que están en ese nivel o en ese frente jurídico de lucha y de visualización. Jueces, anteriormente, claro que sí, generaban la doctrina y dejaban asentado y los documentos para que sea jurisprudencia del Estado en la aplicación de determinados aspectos jurídicos. Y lo que era permitido y lo que era solvente se mantenía, y lo que generaba dudas o sospechas simplemente lo ponían para que se pueda estudiar, se mantenía o se desechaba o se perfeccionaba. Eso sucedía años anteriores. Hoy los jueces únicamente leen literalmente la palabra y aplican literalmente lo que ellos, a su criterio netamente personal y con escaso conocimiento de profundidad en el tema jurídico, en el tema doctrinario y en el tema de jurisprudencia, simplemente lo que hacen ellos es improvisar y resaltar que el cuerpo jurídico dice tal situación y lo aplican. Y en esa aplicación violentan muchos derechos, no solamente constitucionales, sino fundamentales del ciudadano, del ser humano, en la aplicación de esta justicia. Entonces lo que quiero decirle, Lyndon y ciudadanía, es que los jueces en el Ecuador, muchos de ellos, son inexpertos, no tienen experiencia y peormente la capacidad intelectual para poder razonar de manera concatenada con lo que ha sucedido con la parte de la jurisprudencia, con lo que ha sucedido con la historia del aspecto jurídico del Estado ecuatoriano para administrar justicia. Únicamente improvisan de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a lo que les dice y les dicta el estómago, ni siquiera la razón. Y le pongo el ejemplo tan claro. ¿Cómo es que al policía, por haber combatido o enfrentarse ante la inseguridad, dicen exceso de fuerza y no miden aquel juez que aquel ciudadano, entre comillas ciudadano, generaba un acto de violencia con ventaja, con alevosía, y otro ciudadano que portaba las armas como institución del Estado simplemente enfrenta la situación para generar aspecto de seguridad, pero la parte jurídica de la mente de un juez le dice que estaba actuando con exceso de fuerza. Entonces, ¿dónde queda el grado de poder observar y analizar
o ser analítico en la parte jurídica. ¿Fuerza en qué sentido? Y ventaja con alevosía, ¿quién la tenía? Entonces viene a descifrarse todo un andamiaje de lo que es la experticia del razonamiento de un juez para determinar quién estuvo actuando de manera diligente y defendiendo una sociedad y un Estado frente a otro que estaba atacando a esa sociedad y a ese Estado. Entonces, con estas ilustraciones tan bajas de conocimiento y de razonamiento mental, se hace necesario no solamente decirle al juez que estudie, sino que se reorganice el Poder Judicial, ir a los cuerpos jurídicos para modificar toda esta insertación y la movilidad de lo que es la inseguridad del Estado y también del ataque al Estado por parte de estas fuerzas oscuras que a lo mejor sí tienen conectividad entre ellos para poder operar en territorio ecuatoriano. Pablo, y cuando usted manifiesta que no existió la experticia del análisis jurídico para poder administrar justicia, en base a lo que usted dice, de esos dos factores, de utilización de la fuerza y la ventaja que tuvo el otro ciudadano, entre comillas, pero hay un factor intermedio que no lo analizaron, Pablo. El uniformado, el representante de la Policía Nacional, además de brindar la protección, salvó una vida de un niño. Y eso es lo que no se analizó dentro de lo que es el aspecto de la doctrina para administrar justicia en este aspecto, Pablo. Lindon, es que hay una situación y ciudadanía en general. ¿Quién tiene la ventaja y quién actúa con alevosía? Es la delincuencia organizada en el Ecuador. El delincuente. Él actúa con ventaja y con alevosía. Ventaja, puede portar armas. Alevosía, a cualquier sector de la sociedad ecuatoriana y en cualquier momento del día y en horas de la noche. Además de ello, tiene la ventaja que sabe que los cuerpos jurídicos limitan el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado para precautelar y mantener seguridad y organización del Estado. Entonces, saben de antemano que existen esas normativas, entonces actúan con ventaja y alevosía. Entonces, Pablo, aquí viene nuestra propuesta, que a través del Colegio de Abogados de todo el país, de la Federación Nacional de Abogados, se plantearía el pedido de carácter urgente para que la Asamblea Legislativa se reúna en sesión extraordinaria y derogue, para no ir a la consulta popular como dice el señor Presidente de la República, sino que la Asamblea Legislativa tiene en este momento la potestad de algo muy importante, Pablo: derogar la actual Constitución, derogar todos los cuerpos jurídicos y retornamos a la Constitución de 1998 con sus debidas reformas, como planteaba el doctor Medardo Oleas, el doctor Gonzalo Silva Hernández, de que con la del 98 o la de 1978, pero con sus debidas reformas, Pablo. Lindon y ciudadanía, mi posición como ciudadano, la consulta tiene que ser un solo camino. Pero en este momento es de carácter urgente si va a la sesión extraordinaria de la Asamblea, que tiene toda la potestad, y evitamos todo este proceso de consulta popular, Pablo. Lindon y ciudadanía, yo no apunto a la Asamblea Nacional Legislativa por una razón. Hay fuerzas oscuras que están Pablo, actuando al interior. Pablo, es que... Vea el caso de la Comisión de Fiscalización. Sí, Pablo, es que ese es el mecanismo que yo le estoy avisorando. ¿Por qué razón? Estamos viviendo, y ayer, por ejemplo, las redes sociales explotó que todos los ciudadanos están en contra de la decisión del juez. Sí, perfecto, pero nadie analiza cuál es la situación de la Asamblea Legislativa. Y ayer en un chat de aquí de la ciudad de Loja yo ponía, ¿cuál es el pronunciamiento de los asambleístas ante esta situación? Leí, Lindon. Y mire cuál es la cuestión, la que yo le pongo en perspectiva, Pablo. Si la Asamblea Legislativa en este momento se reúne de carácter extraordinario para analizar estos puntos, la ciudadanía va a aplaudirlos. Y si es que no se reúne, va el siguiente paso: consulta popular de carácter urgente. En menos de 60 días tiene que haber una consulta popular por las situaciones que estamos analizando para pedir la derogatoria de la actual Constitución
y todos los cuerpos, las leyes secundarias y también los códigos. Creo que el momento histórico de la República del Ecuador es el oportuno, tal cual usted lo describe, Lindo. La Asamblea, agotar ese camino, ir a la consulta para preguntarle al pueblo ecuatoriano de la Constitución anterior, no la del correísmo, no la de Montecristi, sino la Constitución que se forjó en un momento a lo mejor más democrático de la República del Ecuador, y en la cual esa Constitución es más pertinente que la de Montecristi hecha por el correísmo y por el señor Acosta. Y esta Constitución, desecharla de la vida de la República del Ecuador, porque allí estaríamos sacando al Foro de Sao Paulo de la República del Ecuador a través de la Constitución que le llamaron de los cuarteles despectivamente. Y Lyndon, y señalo, este tema tiene un origen político, la inseguridad que viven los estados latinoamericanos y otros estados a nivel global, porque este es un ataque bien organizado y sistemático que se viene produciendo a nivel internacional y que tiene el día de hoy la incidencia en la República del Ecuador. Pablo, entonces hay que elevar el nivel de discusión. Colegio de Abogados aquí primeramente, posteriormente la Federación Nacional de Abogados, pero de carácter urgente la Asamblea que ya debe de pronunciarse sobre este tema. Incluso el Consejo de la Judicatura ya debe salir a pronunciarse el por qué fue la motivación de esa sentencia y en base a qué, para que desde allí salga esta propuesta. ¿Por qué no decir, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, presidente de la Corte Nacional de la Justicia, y decir, conminamos a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para derogar todo este aspecto jurídico y regresamos a lo que era el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, con sus errores que van posteriormente reformándose? Pero era más virtuoso lo anterior, Lindo, discúlpeme, era más virtuoso, no el Código Integral, el COIP que lo hizo el correísmo y el COGEP. Y el COGEP. Lo otro era más virtuoso, tenía sus defectos y errores que eran perfectibles, pero era más virtuoso. Acá hay una situación, Lindo, muy particular de lo que usted me está planteando, y ciudadanía. ¿Cómo es posible que un juez o una jueza, en el caso del policía, haya observado el momento que aprieta el gatillo y sale el proyectil e impacta la humanidad de otro ser humano? Porque así yo lo estoy viendo, solo esa partecita es la que ella ve. Él. O él, en la cual se acciona el gatillo, sale el proyectil, el gatillo ha sido accionado por otro ser humano que porta un uniforme e impacta la humanidad de otro ciudadano que estaba en un sitio determinado y se produce una situación fatal contra la humanidad de dicho ciudadano. Y la experticia de aquel juez es simplemente observar ese nivel, nada más hasta allí, desde allí hasta lo que cae. Pero no ve los otros hechos, el por qué surge este delito o este hecho que motiva que otro ciudadano uniformado, que tiene la capacidad constitucional de actuar para defender la democracia, defender la seguridad, defender el Estado, defender una sociedad, simplemente no ven esa parte que motivó el origen de este hecho. ¿Quién era la víctima real? Era un menor. ¿Y cómo estaba siendo atacado ese menor por parte de otro? Era a través de la violencia, de esta alevosía y de tener ventaja el portar una arma, tener una arma para poder efectuar y perfeccionar el delito que quería producirlo. Entonces, claro que llama la atención ese nivel de experticia y de conocimiento profesional de aquellos jueces que fueron activados y puestos en el Poder Judicial del Estado ecuatoriano por el correísmo a través de un proceso que a lo mejor no está bien claro, y es el momento de clarificar ese proceso. Y además de ello, Lyndon, sobre este tema, porque aquí le toca a la Asamblea, y si no quiere hacer la Asamblea, la consulta y decirle al Estado ecuatoriano, a través de sus funciones o sus poderes del Estado, cuál es el camino, pero bajo la visión del pueblo. Las Fuerzas Armadas hay que darles la capacidad
constitucional y jurídica que deben de tener. Porque A más de las que ya tienen. a más de las que ya tienen. Porque esa parte insegura que está operando en el Ecuador sabe de esa ventaja, saben que tienen una ventaja. Porque allí ellos sí tienen el derecho y tienen derechos. Y que muchas de estas organizaciones ni siquiera saben arbitrar las medidas hacia el ciudadano que verdaderamente es el que tiene el derecho. El portar armas y el darle la capacidad de utilizar el armamento a estas instituciones del Estado que son de seguridad, entra la visión. Por eso digo que tiene que hacer un estudio de experticia y también muy profundo. Las armas generan seguridad, pero las armas del Estado, señores asambleístas, señores jueces, esa es la visión. En este caso, por ejemplo, del juez que analizó y observó, debió de haber advertido que el uno tenía ventaja, estaba actuando con alevosía y el otro no tenía la ventaja, pero tenía la posibilidad que las armas generan seguridad. Y esta no es una idea que la estoy generando yo, esta es una parte doctrinaria de las armas a nivel global, que describen que el portar o tener armas, un Estado bien organizado y bien legislado, permite generar seguridad. ¿Usted cree que cuando constitucionalmente y jurídicamente se le dé capacidad a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que puedan actuar de manera progresiva cuando los actos delictivos son en ese nivel que se han venido produciendo en el Ecuador? ¿Usted cree que va a haber un incremento en los datos estadísticos como se ha venido difundiendo en los medios de comunicación? Esa es la política de las armas que generan seguridad. Y además de ello, Lyndon y ciudadanía, usted recuerde que el señor presidente de la República del Ecuador dijo: vamos a combatir la inseguridad, narcotráfico, delincuencia y otros aspectos más que pueden hacer sucumbir la sociedad ecuatoriana y al Estado ecuatoriano. Lo dijo el presidente, no estoy diciendo textualmente las palabras, pero en ese sentido lo dijo el presidente de la República. Y cuando se produjo el ataque al radar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que era del pueblo ecuatoriano, similar situación advertía el presidente de la República. Entonces, Lyndon y ciudadanía, hay una declaratoria de guerra a la delincuencia. Y si hay una declaratoria de guerra a la delincuencia por parte del Estado, yo me pregunto, ¿cuál es la visualización que tienen los jueces de la República del Ecuador para poder juzgar estos aspectos como los que se dieron en contra de un ciudadano que actuó en defender una sociedad y generar seguridad para esa sociedad? Pablo, por eso manifestamos quiénes deberían de haber propuesto reformas a los procesos de los códigos y leyes. Son los jueces, porque ellos están a cada segundo analizando cómo administrar justicia, y si encontraban debilidades o contraposiciones de estos articulados, inmediatamente generar la alerta. Ese es el proceso para ir construyendo una seguridad jurídica en un Estado. Aquí lo que está fallando es el Poder Judicial. El Poder Judicial que solamente asimila lo que la Asamblea aprueba y se publica en el registro oficial y comienzan a aplicar la justicia de acuerdo a lo que dice la letra blanco y negro. Mas no razonan en lo que es la aplicación de la justicia. Aquí, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura es una de los grandes culpables para estar en esta situación. Y otro factor para brevemente, Pablo. El Consejo de la Judicatura en este momento tiene que entrar a un análisis de todo el personal de la función judicial. Habrán excepciones, sí, Pablo. Pero muy pocas, muy pocas. De las mayores hay poquísimas excepciones. Del resto, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, aquí en Loja, hay jueces que se sientan y dicen: yo no puedo administrar, deme haciendo usted secretario, secretaria, ayudante judicial, y yo después pongo mi criterio. Entonces hay que comenzar a evaluar, pero una evaluación de acuerdo a ciertas preguntas que se le debe hacer
para ver cómo ellos piensan. Aquí en Loja, Pablo, por eso digo, hay pocas excepciones. Aquí en Loja, primera pregunta que les podrían haber hecho: ¿alguna vez usted tomó un vaso de licor? Y toditos quedarían fuera, Pablo. Algunos no quedarían. Lino, y además de ello, Son preguntas que yo las observé cuando calificaban a una juez de la Corte Suprema de Estados Unidos. Lyndon, y además de ello, otra pregunta más. Parece ilógica esta pregunta. ¿Usted es resentido o resentida social? Porque en Loja hay una jueza, no voy a decir nombres, que tiene esas características y actúa como que si fuera Dios y no está en ese nivel. Es una ciudadana que está a lo mejor más bajo de lo que es el polvo del planeta Tierra. Entonces, Lyndon, a lo que quiero llegar, lo que usted escribió, totalmente de acuerdo, de que tiene que evaluarse y las excepciones tan poquitas, generar ese perfeccionamiento para que pueda pulir también su actividad, para que no se contamine con lo que mejor o posiblemente observó. Pero a lo que quiero llegar, y con esto termino, muchos medios de comunicación a nivel nacional se han hecho eco de esta situación de cómo se juzga el intentar combatir la inseguridad y permitir que esa alevosía y esa ventaja siga operando en el Estado ecuatoriano. Como medios de comunicación y como periodistas de los mismos, hemos puesto nuestro punto de vista. Justificamos todo, nuestros colegas se molestan, dicen buenas palabras, malas palabras. Aquí hemos razonado con todos los elementos informativos existentes y que están a observación de cualquier ciudadano de lo que hemos expresado. El tema de la alevosía, la ventaja, hay una declaratoria de guerra a la delincuencia, hay actividad jurídica que no la está cumpliendo el Poder Judicial y también el deber de la Asamblea Nacional Legislativa. Desde el punto de vista político, hay fuerzas oscuras que están actuando para atacar los estados y el Ecuador está siendo atacado en ese sentido y tenemos que fortalecer nuestras instituciones de seguridad y generar la doctrina jurídica y constitucional para que la política de las armas pueda generar seguridad. Gracias, Pablo. Y antes de concluir este comentario, queremos solidarizarnos con la institución de seguridad como es la Policía Nacional con todos sus miembros, principalmente con la familia del policía Olmedo y con el mismo policía Olmedo. Téngalo por seguro que el día de mañana brillará la justicia a favor del policía Olmedo y de todos sus familiares, y brillará esa protección para todos los cuerpos de seguridad como son Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y brillará para todo el pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano está exigiendo seguridad, Lyndon. Exactamente, estamos seguros y creo que esto que se generó, todo el país se está condenando. Y en base a esa condena que está haciendo el país, digo condena en el buen sentido de la palabra, Pablo, que está haciendo el país, es momento que la Asamblea convoque, ya debería de haber convocado el día de ayer, porque tiene un plazo de 48 horas, bueno, de lo que yo conozco, Pablo, en 48 horas se puede convocar a una sesión extraordinaria de carácter urgente, es la extraordinaria, con un solo punto, derogatoria de la actual Constitución y de todos los cuerpos jurídicos si retornamos a la Constitución, sea de 1978 o de 1998, para estructurar con sus debidas reformas, Pablo. Exactamente, Lino, lo que usted ha dicho, totalmente de acuerdo, y esta es nuestra posición sobre el tema seguridad y cómo vemos estos aspectos. Este es un comentario de esta gran alianza de medios de comunicación, Diario La Hora, Radio Planeta, SR Radio y los periodistas que trabajan en estos medios de comunicación. Así vemos, así observamos, y esta es nuestra forma de opinar sobre el tema seguridad y los deberes que tienen que tener todos, tanto el Estado como el ciudadano o el pueblo ecuatoriano. Y esta propuesta le vamos a trasladar inmediatamente al presidente del Colegio de Abogados de Loja para que la ponga en consideración, Pablo. Gracias por este aporte informativo. Gracias, buen día. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Prensa Radial y Noticias Planeta al Día.
Describiendo Aloha para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. SR Radio. Noticias.